Buenas noches amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y hoy vamos a hablar de seguridad social, de trabajo, porque nuestras empresas, que son las empresas agrícolas, son empresas que tienen que cumplir unas obligaciones, como todas las empresas. Todos tenemos que trabajar, que contribuir, porque de esa manera podemos, en un momento dado, exigir pues todo aquello que nos puede dar la administración. Para eso tenemos con nosotros a don José Trasobares de Dios, que es jefe de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Tenerife. Él va a dar una charla organizada por la OPP Coplaca, en la Sociedad Atlántida de Breña Alta, sobre este tema, sobre obligaciones, tanto pues de las empresas agrícolas en cuestiones de trabajo y seguridad social, para que ustedes conozcan y se les saque un poquito el miedo que tienen a veces a estas cuestiones, que todos tenemos que contribuir, trabajar, y si lo hacemos, seguro que lo vamos a hacer bien. Vamos a saludar a nuestro invitado. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo, José, es conocer una opinión generalizada. ¿Qué opinión tiene la inspección y usted como inspector, pues de esta delegación de la provincia de Tenerife, en relación a las empresas, a las obligaciones de las empresas, tanto en el trabajo como en la seguridad social? Bien, pues un buen concepto, es decir, el sector agrícola, el agropecuario, es un sector íntimamente ligado a nuestra tradición, de una cierta o de una importante relevancia en la producción económica y, por supuesto, con un conjunto de obligaciones, al igual que el resto de los sectores, que ha de ser cumplida por los sujetos obligados. En principio es un sector donde el grado de cumplimiento tiene sus singularidades. Estamos hablando de centros de trabajo de ámbito rural, con maquinaria específica, productos químicos concretos, en relación a otros sectores que pudieran no tener los mismos riesgos presentes. Y luego, respecto de las obligaciones, como saben ustedes, la obligación de dar de alta en la seguridad social a todos los trabajadores que se empleen en el sector agrario, como el de cumplimiento por parte de las empresas de sus respectivas obligaciones, pues tienen las singularidades propias del sector. El balance es positivo en la medida que se mantiene dentro de la media de grados de cumplimiento. Y luego hay aspectos que deben ser mejorados, probablemente por la doble vía que siempre se emplea en este tipo de acciones. Una, la información y la invitación al cumplimiento, y para aquellos casos en los que no exista voluntad de cumplimiento, pues la inspección, el requerimiento y, en su caso, la exigencia de responsabilidades. Esa labor informativa por parte de la administración es muy loable, y sobre todo porque pues muchas veces desde el punto de vista rural el productor desconoce mucho sus obligaciones. La siguiente pregunta es pues conocer un poco cuáles son esas infracciones, cuáles son esas obligaciones que no se cumplen más habitualmente, dentro de la casuística que ustedes van encontrando. Bueno, por supuesto, ese deber de información que tiene la Administración es para mí una verdadera satisfacción, además de un compromiso personal. Para poder exigir es necesario trasladar a los sujetos responsables el verdadero conocimiento del alcance de sus obligaciones y, por lo tanto, la Administración a veces debe desproveerse de ese carácter de enemigo que le atribuyen determinados agentes sociales para ver a los funcionarios públicos como servidores al servicio de la sociedad. Yo comparezco aquí hoy para tratar, primero, de dar a conocer el semblante humano que tenemos todos los miembros de la Inspección de Trabajo. En segundo lugar, para resolver cuantas dudas se quieran aquí plantear. Y, en tercer lugar, para invitar a aquellas personas que pudieran no conocer el alcance de sus obligaciones a cumplirlas espontáneamente, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles son los incumplimientos más frecuentes en el sector agrario? Pues no existen grandes diferencias con el resto de los sectores, salvo algunas matizaciones que luego haré. Por lo general, nos solemos encontrar con que en algunas fincas agrícolas puede haber trabajadores sin dar de alta en la seguridad social. Esto es un incumplimiento grave, severo, que además puede repercutir negativamente en términos económicos a la empresa que incumpla o haga frente a este género de incumplimientos. También nos encontramos con alguna frecuencia con que esos trabajadores que no están dados de alta además perciben prestaciones incompatibles con el trabajo, léase
subsidios de desempleo, jubilaciones o invalideces. En este caso, además, las consecuencias son doblemente onerosas porque a la multa ha de añadirse la pérdida de la prestación. Tampoco es infrecuente encontrarse con extranjeros sin el preceptivo permiso de trabajo, que también es una infracción, en este caso calificada como muy grave. Y por último, existen algunos titulares de explotaciones agrarias que no hacen frente a su obligación de figurar dado de alta en el régimen especial de autónomos. Estas son básicamente las principales infracciones. Luego nos encontramos como situación singular en el ámbito de la agricultura una serie de trabajos que deben considerarse o que pueden considerarse excluidos del ámbito de la legislación social. Me estoy refiriendo a los trabajos ocasionales o esporádicos que puedan prestar familiares o personas vinculadas a título de amistad o vecindad con el titular de la explotación agraria. Hay que decir que esto es una excepción, por lo tanto, siempre que se produzca este caso hay que poder acreditarlo. Pero en el ámbito agrícola está muy extendido la recíproca ayuda y colaboración y, por tanto, hay que analizar cada caso con mucho detenimiento y no pensar que todo trabajador que se encuentra en una finca agrícola sin dar de alta es constitutivo de una infracción. Puede estar amparado por las excepciones que le acabo de comentar. Don José, a veces parte de esas infracciones es por el desconocimiento, que a veces se pueden hacer contrataciones de 1 hora, 2 horas, las que haga falta para una tarea. Estar dado de alta, no tener problemas de ningún tipo, de inspecciones de trabajo, aparte de que si se produce cualquier daño, cualquier afección al trabajador, bueno, pues está cubierto. Eso es importante saberlo. Vamos a ver, el marco jurídico laboral permite, precisamente por ese criterio de flexibilización que rige en las últimas modificaciones legales, permite multitud de posibilidades que permiten adaptarlo a la realidad o a las necesidades reales de cada empresario o de cada productor. Efectivamente, cabe la posibilidad de contratar a tiempo parcial, bien por horas o bien por días dentro de la semana, ¿no? En el ámbito agrícola o agrario también hay una modalidad que tiene especial vigencia o se emplea con mucha frecuencia, como es el trabajador fijo, discontinuo. Es aquel que trabaja durante una serie de... Es indefinido, pertenece a la plantilla de fijos de la empresa, pero no trabaja durante todo el año, sino durante aquellas etapas estacionales en las que sus servicios son requeridos por mor de las labores agrícolas, es decir, pues la siembra, la recolección, la sulfatación, la fumigación, ¿no? Por lo tanto, la flexibilidad es absoluta e invocar que no existe una alternativa legal para poder dar respuesta o hacer frente a las necesidades de cada empresario sería una respuesta equivocada, ¿no? Don José, le voy a hacer una pregunta que yo sé que es muy difícil que usted la pueda resumir porque eso sería cuestión de una charla completa. La pregunta era con respecto a las obligaciones de la seguridad social en el régimen agrario, por cuenta propia, por autónomo, en fin. ¿Nos habla un poquito de ello? Vamos a ver, la diferencia, el sistema de seguridad social español tiene un régimen general para la inmensa mayoría de los sectores de actividad y una serie de regímenes o sistemas especiales dependiendo de múltiples factores. El agrícola es uno de los incluidos por la singularidad de su función, ¿no? Es un régimen que hace escasamente un año ha recibido una modificación en profundidad y si tuviéramos que establecer, a modo de resumen, una comparativa, una relación de diferencias comparativas entre el régimen general y este régimen o este sistema especial, el agrario, podríamos decir en 3 pinceladas varias cosas. La primera es que los tipos de cotización son algo inferiores que los del régimen general. En segundo lugar, que los periodos de inactividad permiten que se pueda cotizar bien por meses completos o por días efectivamente trabajados, para aquellos casos en los que el trabajador no preste sus servicios todos los días. Los días de inactividad se admite la singularidad de que el trabajador puede darse de alta y cotizar él mismo para no perder días de cotización. Y por último, respecto de la obligación de comunicar el alta con carácter previo al ingreso al trabajo, dada la perentoriedad que a veces requieren las labores agrícolas de contar en un momento determinado con un trabajador, permite postergar
esta obligación de comunicar previamente hasta las 12 horas del día siguiente, con lo cual, bueno, da cierta flexibilidad al empresario para poder primero encargar el trabajo y después regularizar la situación administrativa. Don José, nos gustaría conocer también el nivel de economía sumergida, de fraude que acontece en nuestra región y también a nivel general de nuestro país. No solo porque estos datos afloran por inspecciones, sino también porque bueno, se hacen cruzamientos de datos que tiene la Administración y es importante conocer. Vamos a ver, si me permite hacer una pequeña introducción. La economía sumergida, el empleo irregular, como nos gusta llamarlo a nosotros, es una verdadera lacra social a la que todos estamos llamados a combatir. Un trabajador que esté incurso en una situación de empleo irregular es un trabajador que carece de derechos. No tiene derecho al salario, no tiene derecho a unas vacaciones, porque vive en el ámbito de la explotación o de la indefinición. Pero cuando se recurre a prácticas como el empleo irregular o la economía sumergida, también los perjudicados son los empresarios. Aquellos empresarios que son escrupulosos cumplidores de sus obligaciones y que ven cómo otros que no cumplen les hacen una competencia desleal. Y al final, la peor consecuencia es la que nos compromete a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de Estado del Bienestar se nutre de las contribuciones que hacemos todos y cada uno por nuestra actividad profesional. Nuestra sanidad, nuestra justicia, nuestra educación, nuestra seguridad ciudadana se sufraga gracias a esas aportaciones. Por lo tanto, aquellas personas que deciden saltarse la norma y no contribuir están poniendo en peligro nuestras pensiones de jubilación, nuestros subsidios de desempleo e invalidez, nuestra asistencia sanitaria y merecen ser reprochadas, merecen el reproche general del resto de la ciudadanía. Respecto de los niveles de economía sumergida en el sector agrario, me gustaría decir, en primer lugar, que no existe un índice, no existe una estadística de economía irregular. Lo más parecido que hay es el nivel de incidencias que encontramos por cada 100 inspecciones. Y en nuestra provincia, bueno, pues de cada 100 inspecciones en todos los sectores encontramos incidencias en un 28% de ellas. O sea, podríamos decir que el índice de incidencia en economía irregular o en economías sumergidas de un 28%. Bueno, pues en agricultura ese nivel de incidencia está por debajo de la media, está en un 23%. Es decir, de cada 100 actuaciones inspectoras detectamos, en 23 de esas actuaciones detectamos irregularidades. Eso es bueno. Vamos a ver, nunca es bueno un índice de un 23%, pero siempre es bueno que ese índice sea inferior al de la media intersectorial, ¿no? Estas situaciones se detectan bien por las visitas de inspección que inspectores y subinspectores realizan a los distintos centros de trabajo, pero también por el cruce de datos de las bases informáticas que obran en nuestro poder, la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, la base de datos de la Inspección de Trabajo, la de la Inspección de Hacienda, la de la Agencia Tributaria, la de otras administraciones, la municipal, por ejemplo, hace que, bueno, pues las situaciones de fraude económico, fiscal y de seguridad social puedan ser detectadas simplemente por el mero contraste de los datos sobrantes en esas bases sin necesidad de actuación inspectora, ¿no? Por lo tanto, estos instrumentos de control y de fiscalización son lo suficientemente importantes y potentes como para que aquellos que no sean convencidos a cumplir por el principio de solidaridad cívica, al menos lo hagan por el temor que puedan experimentar al ver que su conducta insolidaria o incumplidora puede ser detectada con cierta facilidad. Don José, a título de lo que nos comenta, ¿cuál son el número de inspecciones que tenéis previsto para realizar durante este año? Sí, en esta provincia, vamos a ver, en el año 2014 las inspecciones al sector agrario son o alcanzan un total de 100 de entre las planificadas. Es decir, se van a hacer 100 inspecciones como mínimo a explotaciones agrarias o agropecuarias. El año que viene me imagino que nos moveremos en una cifra pues muy próxima o muy parecida. Está aún pendiente de aprobación de la cifra definitiva en la Comisión Territorial que tendrá lugar este mes entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias. Pero vamos, nada hace sospechar que la cifra varíe en exceso. Para llevar a cabo estas actuaciones, bueno, pues se cuenta con la colaboración de la Guardia Civil, concretamente el SEPRONA nos brinda un auxilio, un apoyo de inestimable valor. Y bueno, pues se desarrollarán tanto en grandes explotaciones agrarias
como en pequeñas fincas agrícolas y, por supuesto, en las 4 islas de nuestra provincia. Don José, le voy a hacer una pregunta que seguro que es difícil, sobre todo porque quiero resumir en muy poco tiempo cuestiones que son bastante trascendentes. ¿Un parado y un jubilado puede trabajar en su propia finca, por ejemplo, de plátano? Vamos a ver, depende. Me pide usted un imposible, que le responda con un sí o un no a estas situaciones. Vamos a distinguirla. Vamos a ver, no es lo mismo trabajar percibiendo una prestación de jubilación que trabajar percibiendo una prestación por desempleo. Ambas prestaciones son, en principio, incompatibles con el trabajo. Pero, bueno, me gustaría hacer alguna matización. En el caso de la jubilación, hay que distinguir si estamos hablando de ser un trabajador autónomo, es decir, un jubilado que proviene del régimen especial de trabajadores autónomos, o es un jubilado que proviene del régimen general, como trabajador por cuenta ajena. En ambos casos hay una fórmula, una solución, que es la jubilación activa, donde se permite cobrar el 50% de la pensión de jubilación y continuar prestando servicios, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, en la finca, ¿no? Se necesitan unos requisitos. En primer lugar, no haber anticipado la edad de jubilación y, en segundo lugar, haber cotizado el tiempo necesario para devengar la máxima pensión, que en estos momentos antes eran 35 años, pero tras la última reforma es un módulo progresivo, 35, 36, 37 y así sucesivamente dependiendo del año de ingreso en la actividad. Tiene una cotización reducida y es una enorme ventaja porque permite simultanear ambas situaciones. Fuera de ese contexto, la única posibilidad es la jubilación parcial, donde se cobra una pensión de jubilación en un porcentaje y se trabaja en un porcentaje, de manera que la suma de ambos no pueda superar el 100% de la pensión o el 100% del sueldo. En el caso de prestaciones por desempleo, la compatibilidad o la incompatibilidad es absoluta, con una única excepción, que se trabaje a tiempo parcial y se comunique al Servicio Público Estatal de Empleo. Si yo voy a trabajar 2 horas y percibo una prestación por desempleo, puedo comunicarle al SEPE esa situación y mi prestación por desempleo se verá reducida en el porcentaje de jornada. Si no cometo o si no hago eso, corro el riesgo de que, si se detecta la situación, pueda perder la prestación por desempleo. Don José, una cosa muy importante es la prevención de riesgos laborales, con muchos temas en el mundo agrícola, como usted nos ha comentado, temas de fitosanitarios, bueno, muchas cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mucho, vamos a ver. No se me ocurre un bien jurídico más importante que la propia vida o integridad física de un trabajador. Por lo tanto, todas las atenciones que se puedan prestar a esa materia siempre son pocas. Y son pocas porque estamos hablando de una actividad peligrosa. Estamos hablando de una actividad a la intemperie, una actividad donde se maneja maquinaria a veces pesada, una actividad en un terreno irregular, una actividad donde se manejan productos químicos de efectos cancerígenos, de efectos tóxicos, mutagénicos y a veces corrosivos, ¿no? Y una actividad que se presta en lugares de ubicación aislada, ¿no?, donde cualquier siniestro va a tener una dificultad en la atención sanitaria. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y muy vigilantes, cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales, formando e informando a los trabajadores, vigilando continuamente su salud a través de los reconocimientos médicos y adoptando estrategias de protección y de prevención articuladas a través de los medios técnicos que hoy existen. A mí me gustaría decir que, mire, no hay un drama más espeluznante que la pérdida de la vida en el ejercicio o en el desempeño de una profesión. Y créame que lo digo con conocimiento de causa, porque la Inspección de Trabajo investiga todos los accidentes graves, muy graves y mortales. Y cuando uno se encuentra con un accidente mortal, la sensación de sordidez es indescriptible, porque siempre piensa que podría haberse evitado con la adopción de una serie de medidas que no son inaccesibles ni inalcanzables. Por lo tanto, yo desde aquí invito siempre a la prudencia de los trabajadores, que a veces, bueno, pues no se conducen con la necesaria diligencia a la hora de desempeñar sus funciones, y sobre todo a la prevención y planificación de los empresarios, que planteen todas las medidas de protección de sus trabajadores, que es un deber, es una obligación de ellos, para garantizar su integridad corporal en el desempeño de su función. José, usted me permite una matización. Yo le diría que incluso el cumplimiento a rajatabla por parte de las empresas de estas prevenciones de riesgos laborales
hace ganar dinero a las empresas? Siempre, vamos a ver. Hay un informe, además sorprendente, que es el costo de los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo siempre cuesta dinero. Además de responsabilidades o de posibles responsabilidades, siempre cuesta dinero. Por lo tanto, prevenir y evitar accidentes o incidentes es una estrategia de ahorro que en los tiempos de crisis que estamos viviendo pues puede ser hasta una estrategia recomendable, ¿no? Bueno, pues quería agradecerle sobre todo, bueno, pues el trabajo. Por supuesto también al equipo técnico de Coplaca haberlo pues invitado a dar esta charla aquí en Breña Alta y volver a agradecerle esa actitud loable de la administración de informar, de estar usted aquí, porque eso es lo que nos hace falta. En todo caso, siempre hay puntos de información para aquel que tenga una duda, bien en la OPP, bien en la administración, ¿no? Sí, hay infinidad de oficinas de información y luego la propia inspección, siempre que no esté incursa en una inspección activa, en cuyo caso no es momento de informar, está abierta a facilitar todo género de información que le sea demandada. Yo desde aquí aprovecho, ya que me brinda usted la oportunidad y su micrófono, aprovecho también para tratar de dar una visión humana de nuestra propia institución. Tengan en cuenta que debajo o detrás del uniforme de un inspector de trabajo existe o se aloja una persona sensata, próxima, razonable, que no es ni mucho menos el enemigo y que lo único que está haciendo es hacer su trabajo en beneficio de toda la sociedad. Que no nos vean como alguien no deseable, sino como un colaborador que en un momento determinado pues puede tener que exigir responsabilidades.